A vivir que son 2 días. Javier del Pino. Tras nuestra cita semanal con Carabanchel y Buenos Aires, Javier San Pedro y Pere Estupiñán. ¿Cómo estáis, compañeros? Hola, buenos días. Buenos días. Todo muy bien, por lo menos se escucha bien, que en estos días en radio de trincheras hay que tocar madera siempre para que por lo menos podamos saborear vuestra participación. Pere Estupiñán es químico, es bioquímico, conductor en la 2 del Cazador de Cerebros, por cierto, con un nuevo proyecto del que todavía no hemos hablado. Sí. Tiene que ver un poco con esta sección. Algún día lo podremos contar, ¿no? Cuando tú digas. Yo cuando quieras. Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular y colaborador del País. Oye, yo comentaba esta mañana, creo que con Juanjo, si no recuerdo mal, que todos los esfuerzos de la comunidad científica están centrados desde hace semanas en crear una vacuna para frenar la propagación del coronavirus y que esa es la noticia que toda la humanidad está esperando escuchar un día. Y sin embargo, yo creo que los medios no estamos retransmitiendo esa búsqueda día a día, ¿no? Nos hemos acostumbrado a retransmitir cosas en algunos ámbitos menores, desde luego, y sin embargo, esta que puede ser la noticia de toda una generación, pues aparece por ahí deslavazada, ¿no? De repente lees una cosa sobre lo que está haciendo el ejército chino, o lees otra sobre una farmacéutica americana, ¿no? Pero nadie te cuenta realmente en qué punto estamos. Sí, eso ocurre bastante en ciencia. Yo creo que quizás en este caso un poquito más, pero hay noticias como esta que tienen que tener un seguimiento diferente a lo que es habitual en investigación. Los científicos no les gusta hablar de sus trabajos hasta que estén publicados y eso hace que un día descubran un exoplaneta, un día descubran un fósil no sé qué y un día te publiquen un nuevo tratamiento y eso se trata de una manera muy puntual. Yo creo que esto nos hemos acostumbrado en comunicación científica a hacerlo de esta manera, a que un día se descubra algo con seguridad y ha pasado por la revisión de pares y entonces se notifica y ya casi se olvida. Pero en un caso como este tenemos que cambiar la manera de retransmitirlo, como dices, y empezar, que es lo que se está haciendo, empezar mucho antes e ir siguiendo el proceso, porque es algo de interés general, no es simplemente una curiosidad. Claro. También es verdad que en un laboratorio la mayor parte del tiempo no pasa nada. Pues a lo mejor están creciendo unos cultivos, o una máquina escupe secuencias genéticas, G, A, T, T, C, G. Y claro, es un material un poco fatigoso para irlo siguiendo día a día, pero bueno, es algo muy común que demos la noticia de que alguien está intentando hacer una vacuna, por ejemplo, y que un año después, no, esta vez no nos va a pasar, pero esto es algo muy común, que un año después a nadie se le ocurre en el periódico decir: oye, pero ¿qué pasó con la vacuna esa? ¿No? O sea, ¿no? Sí. Es lo que yo llamaba un Walter Burns, ¿no? El personaje que bordó Walter Matthau en Primera Plana, ¿no? El director del periódico, ¿no? Sí. Hace falta un... Sí, perdona. Espera. No, decía que hace 2 semanas tuvimos a la investigadora en microrriñones aquí y yo después de la emisión pues la llamé porque digo, ostras, esto tengo que estar en contacto con lo que está y me decía lo mismo que planteas tú, Javier. Dices, hombre, es muy prometedor, iremos haciendo nuevos pasos y digo, tenemos que contar estos nuevos pasos. Digo, pero piensa que en un momento determinado esto se puede frenar y decir, y ya está. No es una vía viable. Claro. Javier, dime. No, es que si haces un poco un recorrido, tú que te dedicas a esto, no sé, pues minuto y resultado de la vacuna, ¿cuántas empresas, cuántos organismos públicos hay en el mundo disputando este partido? Hay unos 50 grupos, 50 laboratorios en el mundo en plena liga de campeones. Y bueno, pues en España tenemos algunos, hemos hablado en este programa con alguna de ellas. En el Centro Nacional de Biotecnología hay 3 grupos persiguiendo vacunas. Hemos sabido hace poco de otro grupo en la Universidad de Oxford. Y sí, sabemos de muchas más empresas americanas. The Economist lleva esta semana un buen informe, un briefing. Lo que pasa es que no es tan brief como su nombre indica. Sí.
Y, en fin, el empeño científico en todos los grupos que tienen alguna experiencia en vacunas están detrás de esto. Vamos. Y no es lo único, ¿no? Hay mucha gente probando antivirales, nuevas combinaciones de antivirales o nuevos fármacos como el Remdesivir, que parece que está ofreciendo algunos resultados esperanzadores. Esto tiene la ventaja, un antiviral puede llegar mucho más rápido que la vacuna, porque la vacuna primero te tiene que salir. La del SIDA llevamos 40 años detrás de ella y todavía no la tenemos. Y además, una vez que te sale, tienes que producirla a gran escala, que esto es un problema industrial para los laboratorios bastante serio, ¿no? Y esto nos puede poner en un año y medio, si todo va bien, ¿no? Y un antiviral, claro, es para el tratamiento. Claro, es para tratar, pero si tú reduces la reproducción del virus dentro del cuerpo, al mismo tiempo estás reduciendo también las cadenas de contagio, ¿no? O sea que digamos que es una solución peor, pero mucho más rápida, porque muchos de esos fármacos están ya en uso en el mercado, y entonces te puede saltar un montón de pruebas. Pero ¿y si el virus muta, que es algo que todavía no hay pruebas sobre ello y no es demasiado joven como para saberlo, ¿eso complicaría la búsqueda de un antiviral o de una vacuna? Sí, bueno, los virus mutan todo el rato, ¿no? Esto es en lo que consiste su vida y su evolución. Esto es una guerra de armamentos entre el virus y nuestro sistema inmunológico, ¿no? Hay virus que mutan mucho más deprisa que otros. El del HIV, el virus de la inmunodeficiencia humana, es justo el problema, ¿no? Que muta tan rápido, incluso dentro del cuerpo de un mismo paciente, que se le va escapando a sus propios anticuerpos, ¿no? Y es el problema mayor que ha habido para desarrollar la vacuna. Con otros coronavirus, como el SARS y el MERS, no hemos visto unos índices de mutación tan altos como el del HIV. Y en este caso, pues habrá que ver cómo se comporta. Pero claro, eso puede suponer un problema, por supuesto. Claro. Desde que comenzó esta crisis sanitaria hemos comentado que la ciencia está un poco entre la espada y la pared, porque trabaja a marchas forzadas, siempre con menos medios de los que a todos ahora nos hubiera gustado darles, y además luego si no dan la talla... Como ¿sí? Intentar arreglar un avión en pleno vuelo, lo llamó el director de Science. No es mala manera de ponerlo, ¿no? Es difícil apretar ese tornillo, ¿no? Luego, además, si la ciencia no da la talla, todos diremos que la ciencia ha fracasado o que no ha llegado a tiempo y a lo mejor volvemos al círculo de partida, ¿no? O al inicio. Tú, Javier, le has cogido el gusto a los titulares sin rodeos. Esta semana titulabas una columna en El País con la frase «La ciencia española no ha funcionado bien». Podías haber titulado también como subtítulo Haciendo amigos, que es lo que yo creo que has conseguido con ese titular, y hablabas de 4 grandes entidades científicas, que son prácticamente todos los científicos de este país, que han publicado un manifiesto explicando las razones de ese mal funcionamiento. Una de esas entidades es la COSDE, que es la Confederación de Sociedades Científicas de España. Margarita del Val es viróloga, es investigadora en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa del CSIC, es vocal de esa confederación. Margarita, ¿cómo estás? Buenos días. Pues no nos escucha, Margarita. Yo pensaba que estaba esperándonos también para escuchar esta conversación. ¿Se enfadó con la... Hola, ¿qué tal? Buenos días, encantada. Ahora sí te escuchamos. Ahora sí que se la escucha, sí. Sí. Demasiado. Iba a decir, Margarita, que además de todos estos títulos con los que te he presentado, tienes otro, que es el de lectora de Javier San Pedro, y creo que no te ha gustado mucho el titular de esa columna, ¿no? No me ha gustado mucho, porque era Javier San Pedro, me la leí, que si no me la hubiese leído. Ni el titular ni el subtítulo, porque ha conectado la ciencia con la causa de la mortalidad y nos ha parecido a todos muy injusto. Y yo he sido de las más positivas, sin embargo, entre los científicos que yo he pulsado he sido de las que la he recibido más positivamente. Digamos que Javier no debería pasarse estos días por el bar del CSIC cuando vuelva a abrirse, ¿no? Por muchos bares no debería pasarse. En cualquier caso debería estar confinado en casa. Así digo cuando va a tener suerte. Vamos a tener toda suerte. Bueno, de que me justifiquen un segundo por alusiones. Cuando digo que la ciencia no funciona, no me refiero a que el teorema de Pitágoras no funcione en España o a que no sepamos hacer un cultivo de una bacteria. Me refiero al sistema científico, al sistema que debería enlazar a la ciencia con los gobiernos que tienen que tomar las decisiones, ¿no? En fin, lo que se organizó el otro día fue más un seminario de titulación periodística que sobre el fondo de la cuestión, ¿no? Es el sistema, es la conexión del sistema con el gobierno lo que no ha funcionado. Margarita.
Ya, pero desde la ciencia es que estamos desde el principio, igual que en la sociedad española se ha montado una gran red de solidaridad, muchísima gente muy motivada a hacer todo lo que podía hacer. En ciencia, desde el primer día, desde antes de que se hiciese el estado de alarma, ya teníamos montado redes de gente, de científicos que estaban reorientando su investigación hacia trabajar con el coronavirus, coordinándonos, intentando llegar al gobierno, intentando llegar a los sanitarios por todos los sitios. Y el problema no ha sido de la ciencia, el problema ha sido de la recepción de estas iniciativas. Obviamente nosotros decimos que esto es porque, aunque llevamos muchos años pidiendo que tiene que haber una conexión, como decimos, una red de asesoramiento científico a los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, a todos los niveles de la administración, que tiene que haber contacto con científicos en activos directamente, esto nunca se nos ha hecho caso y nosotros sabíamos que esto sería necesario. Entonces, aunque nosotros lo hemos intentado por todos los sitios, insisto, tanto con el gobierno como con el sistema sanitario, ha sido muy difícil, muy difícil. Claro, no es vuestro trabajo, es la comunicación entre científicos y políticos. Yo no sé muy bien cómo fluye esa comunicación, Margarita. Bueno, yo creo que lo que se ha hecho es que el gobierno se ha dotado de un comité asesor y de un comité científico que han funcionado en lo que ellos han tenido que funcionar, pero es que esta es una pandemia, es una emergencia que no hemos tenido nunca nadie en toda nuestra vida y requiere mucho más que unos pocos científicos, porque requiere científicos expertos en absolutamente todas las áreas, desde humanidades hasta las matemáticas más puras. Y esto no existe, toda esa experiencia conjunta no existe en ninguna persona, ni siquiera en unas pocas personas. Creo que se tenía que haber tirado del gran tejido investigador que tenemos. Y aunque nosotros lo hemos intentado, pues realmente nos hemos encontrado que no era nada fluido. Por eso pedíamos desde hace tiempo que hubiese estas redes de asesoramiento. La ciencia española ha estado muy maltratada desde que empezó la crisis, mientras que el resto de los países de Europa lo que ha hecho ha sido, en cuanto empezó la crisis, subir la inversión en ciencia, subir el porcentaje de inversión sobre el PIB y subir el número la cantidad de euros absolutos. En España lo que se ha hecho es, en lugar de pensar que se estaba subiendo la inversión, lo que se ha hecho ha sido vamos a cortar subvenciones. En realidad esto es solo una subvención para que hagan alguna cosilla y estén entretenidos. La verdad es que esa es la percepción que tenemos. Claro. Y claro, llamándonos subvención, controlándonos hasta el último movimiento que hacemos, nos han ido desde hace 12 años realmente cortando las alas muchísimo. A pesar de eso, insisto, a pesar de que se nos han cortado las alas mucho, que en el año 2017, que es cuando tenemos los últimos datos, bajó la financiación a 1/5, es decir, bajó 5 veces respecto a lo que teníamos antes, y la cantidad de científicos que hay somos los mismos. A pesar de eso hemos estado haciendo todo lo posible, sobreviviendo, viviendo de los ahorros, que vivir de los ahorros en ciencia es todo lo que teníamos antes, acabarlo, pulirlo, publicarlo, pero claro, ya indefectiblemente están bajando las publicaciones, hemos tenido que restringir esfuerzos, no hemos podido ya dedicarnos, además de investigar, a transferir al tejido industrial. Eso también ha bajado, eso también ha sufrido. Pero incluso en estas condiciones tan precarias que estamos todos los grupos científicos, que se nos han ido los jóvenes, que a los intermedios no les podemos mantener, hemos reaccionado de una manera tremenda. O sea, nosotros estamos coordinando ahora desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas todos los voluntarios que incluso sin financiación están dispuestos a colaborar en el coronavirus, desde, como digo, todas las ramas del saber, y es tremenda la cantidad de gente que hay, y estamos colaborando en muchas más cosas que solo en la vacuna, que por supuesto todos confiamos en la vacuna, hay muchas más cosas que hay que hacer y estamos colaborando. Pero tú lo que explicas, o lo que explicas en el escrito, supongo, Margarita, es que es cierto que el gobierno se ha rodeado de un grupo de científicos, pero son esos. Y la ciencia es mucho más alta que lo que puedan decir ese grupo de científicos, ¿no? Que quizá habría que abrir ese abanico. Claro, es que yo diría lo mismo aunque yo estuviese en ese grupo, ¿eh? O sea, yo creo que hay que contactar a mucho más. Yo creo que esto tiene que ser de alguna manera irradiando. Es decir, que por supuesto que haya un núcleo básico de asesores, pero que ellos puedan contactar, que ellos tengan las herramientas para contactar, los brazos largos para contactar en cada momento qué tipo de asesor haga falta y qué tipo de
de experiencia se necesita, y sobre todo saber que esa existe, porque en España tenemos investigadores casi para todo. Y, por ejemplo, en COSCE, bueno, este escrito no es mío, obviamente, es de COSCE, de CRUE, de SOMA y de FACME, que son que agrupan a muchísimas asociaciones científicas. Pero, por ejemplo, en COSCE, que es la que yo conozco, agrupamos a 80 sociedades científicas, como digo, de todas las áreas, unos 40.000 científicos en activo, y realmente yo no me conozco a los 20.000 del área de salud y vida, que es de lo que yo soy vocal, pero sí que me conozco a las 40 sociedades científicas de ese área, y puedo empezar a tirar por ahí y preguntar y que ellos busquen a sus expertos en cada caso. Y eso hace falta, y desde luego hacen falta más recursos, porque ahora mismo, por ejemplo, en el CSIC, que hemos montado esta plataforma de salud global, porque esto no es solo enfrentarnos a la pandemia del coronavirus, no solo enfrentarnos a esta subida de casos, es enfrentarnos también al futuro, que es la bajada de casos, la estabilización, la siguiente oleada, que puede ser en cualquier momento y no solo en el otoño, puede ser mucho antes, que es lo que nos han enseñado lo que está ocurriendo en los países del sudeste asiático. Y nos tenemos que enfrentar además a posibles problemas de salud. Yo solo voy a hablar de salud, quizás porque es lo que más sé. Sí. Pues puede ser la resistencia a los antibióticos, puede ser resistencia a los antivirales cuando tengamos más antivirales, porque antivirales hay muy poquitos entre los fármacos, puede ser enfermedades tropicales que nos llegan al Mediterráneo, y eso dentro del cambio climático. Por supuesto, conocemos el cambio climático como posible reto nuevo que nos puede llegar, y no debemos olvidarlo. Entonces, todo esto requiere recursos. La investigación es un tema de formación a largo plazo. Yo he trabajado toda mi vida con respuesta inmunitaria a virus, y por eso ahora me puedo poner con respuesta inmunitaria al coronavirus. Claro. Pero esto requiere un tiempo, es decir, no sale de la nada. Está muy bien que lo aclares. Margarita del Val, que es viróloga, investigadora en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa del CSIC y vocal en esa confederación, la Confederación de Sociedades Científicas de España. Margarita, gracias por todo. Un abrazo fuerte y suerte con todo. Gracias. Hasta luego. Y Pere Estupiñán, Javier San Pedro, se nos va siempre el tiempo de las manos, y fíjate, soy el primero que digo que hay que dedicar más tiempo a la ciencia, y al final tenemos que extenderlo. De hecho, tenemos un teléfono con preguntas para vosotros. Mira, la semana que viene mínimo 40 minutos, así que ya podéis ir preparándolo. Pere, Javier, un abrazo. Venga, abrazo. Hasta luego. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.